Hola a todos, bienvenidos a esta clase. En la clase anterior estudiamos el método de la pipeta, que era uno de los métodos para el análisis de sedimentación del suelo. En esta clase en particular vamos a estudiar el hidrómetro. Y sí, el método del hidrómetro es en realidad un método más fácil que el de la pipeta. Entonces, ¿qué es un hidrómetro? Primero que nada, entendamos qué es un hidrómetro. En realidad, el hidrómetro es un instrumento que se usa para calcular la gravedad específica, que se utiliza para determinar la gravedad específica de cualquier capa del líquido. Gravedad específica de cualquier capa de líquido. Ahora, por favor, entiendan que si hablo de un recipiente, me refiero a un contenedor en el que he mezclado los sólidos del suelo y estos se van asentando gradualmente. Entonces, obviamente, a medida que estas partículas se asientan en este recipiente, si pasamos de la capa superior a la inferior, lo que puedo observar es que la gravedad específica de la capa seguirá aumentando. ¿Por qué? La razón es que en la capa inferior habrá mayor concentración de sólidos, incluso de los más grandes, mientras que en la capa superior la concentración de sólidos será la mínima. Así que lo que puedo ver aquí es que la concentración de sólidos en un recipiente de solución de suelo, la concentración de sólidos disminuirá con la profundidad del agua. Y sí, en el método de la pipeta intentamos calcular la concentración de sólidos en una capa determinada. Así que también puedo decir que la gravedad específica de una capa en particular no será más que directamente proporcional a la concentración de sólidos. ¿Sí o no? Si hay más sólidos, la gravedad específica de esa capa de líquido también será mayor. Y sí, puedo calcular la gravedad específica de la capa usando un hidrómetro. Así es como realmente nos ayuda el hidrómetro. Ahora, ¿qué es un hidrómetro? En realidad, no es más que algo que se parece a un termómetro y este tiene un cabezal particular. Este cabezal tiene un fondo de algún metal pesado como el plomo. Así que este es el cabezal de metal pesado como el plomo. Mientras que aquí verán algunas marcas. Así que estas son algunas marcas y supongamos que esto es 0 y por encima de eso verán que esto es 995 y aquí verán que es 1030. En realidad esto no es más que gramos por centímetro cúbico. Pero miren aquí, la lectura no se menciona directamente en términos de gravedad específica o densidad. En realidad eso se menciona en términos de algunas marcas, como -5 +5 +10 +15 +20 +30. Así que esta es en realidad la lectura de un hidrómetro. Y desde aquí lo que pueden ver es que la lectura del hidrómetro está relacionada con la densidad de esa capa particular del líquido. Y en realidad se relaciona como ρ menos ρw por 1000 o también se puede escribir como igual a, vean, esto también se puede escribir como la gravedad específica de esa capa de líquido en particular menos 1 por RHO del agua por 1000. Así que este es en realidad el significado de la lectura del hidrómetro. Y por eso dije que este hidrómetro se usa para determinar la gravedad específica de cualquier capa del líquido. Ahora aquí también entiendan que al usar la lectura del hidrómetro, simplemente pueden obtener el valor del porcentaje más fino de cualquier capa en particular, como G mayúscula entre G menos 1 por la lectura del hidrómetro dividida por 1000 por V mayúscula sobre MS por 100. Ese 100 es para el porcentaje. Pero, ¿qué es esta fórmula? Pueden ver aquí que es la lectura del hidrómetro que ya les dije que observarán. ¿Qué es B mayúscula? Ese es el volumen total de la solución, por lo que generalmente este volumen de solución se toma como igual a 1000 mililitros. Mientras tanto, quizás te preguntes, ¿qué es exactamente MS en mayúscula?
Pues bien, esa es la masa total de suelo completamente seco que se mezcla en el recipiente. Por otro lado, la G en mayúscula no es más que la gravedad específica de los sólidos del suelo. También recuerden aquí que esta es la gravedad específica de los sólidos del suelo, mientras que aquí en realidad he usado la gravedad específica de esa capa particular del líquido. Así que esa es la gravedad específica de la capa de líquido, no de los sólidos del suelo. Así que ambas G mayúsculas son diferentes. Y sí, para los exámenes o para la solución numérica, tienen que recordar esta fórmula y sí, incluso esta fórmula también se puede derivar. Pero esa derivación no es importante para nosotros en este momento. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se pueden hacer sobre este hidrómetro? Por ejemplo, ¿por qué se usa este método del hidrómetro? Eso es para la distribución del tamaño de partícula del suelo de grano fino. Así que es el análisis del tamaño de partícula del suelo de grano fino, ese es el uso de este método en particular. ¿Cuál es la segunda pregunta que se les puede hacer? ¿Qué es el método del hidrómetro? ¿Cuál es la lectura del hidrómetro? Así que, por favor, recuerden que a medida que suben, la lectura del hidrómetro en realidad disminuye, no como en el termómetro. En el termómetro lo que ven es que aquí está el cero y a medida que suben la temperatura sigue aumentando, pero aquí la lectura del hidrómetro en realidad está disminuyendo. ¿Y cómo se relaciona esta lectura del hidrómetro con la densidad del líquido? Es algo que deben recordar aquí. Y finalmente, la fórmula del porcentaje más fino de una capa en particular. Sí, ¿qué es el porcentaje N? Ese es el porcentaje más fino de la capa observada. De los sólidos de la capa observada. ¿Y qué es el sólido de la capa observada? No es otra cosa que el sólido que tiene una velocidad de sedimentación igual a h sobre t. Entonces, después de cuánto tiempo están observando la capa de líquido y a qué profundidad la están observando, eso definirá qué sólido van a observar allí. Eso es todo sobre el método del hidrómetro. Pero sí, hay algunas correcciones que también hacemos para el método del hidrómetro que vamos a estudiar en nuestra próxima clase. Pero antes de eso, por favor, comprendan que hay algunas suposiciones. Ahora, en esta clase les voy a decir cuáles son las suposiciones para el análisis de sedimentación. ¿Cuáles son las suposiciones en la sedimentación? Análisis, así que como en realidad usamos una fórmula que derivé en la primera clase relacionada con el análisis de sedimentación y que no era más que V. S es igual a G menos 1 por gamma doble U por D al cuadrado dividido por 18 mu. Y espero que recuerden que esta fórmula se derivó en realidad usando la ley de Stokes. ¿Sí o no? Así que a partir de aquí, en primer lugar, la primera observación es que se supone que todos los sólidos del suelo son esféricos. Se supone que son esféricos, lo cual puede ser o no cierto. ¿Sí o no? Luego, también asumo que todos los sólidos del suelo son individuales. Suponemos que no hay formación de grupos. Así que todos los sólidos del suelo sedimentan individualmente. No están formando ningún grupo. Por lo tanto, no hay floculación durante la sedimentación. Bien, después de eso, ¿qué? Asumo que el tamaño del sólido, ese tamaño del sólido que es D mayúscula, es menor a 0.2 milímetros para que la ley de Stokes sea aplicable. Y de hecho, la ley de Stokes se aplica a la sedimentación de flujo laminar. Así que aquí suponemos que el flujo es laminar a través del objeto que sedimenta. Ahora también hemos asumido que los sólidos han alcanzado una velocidad terminal. Han alcanzado una velocidad terminal constante. Pero sí, también es posible que gradualmente la velocidad de sedimentación siga disminuyendo. Una velocidad terminal constante. Así que esta es de nuevo nuestra suposición de que en cuanto dejamos de mezclar y las partículas empiezan a sedimentar, su velocidad se iguala a la velocidad terminal.
y eso permanecerá constante. Así que esa es de nuevo nuestra suposición. A continuación, suponemos que no hay ningún impedimento. No hay impedimento en la sedimentación de una partícula, impedimento en la sedimentación de una partícula por otras partículas, de una partícula por las partículas circundantes, por otras partículas. Suponemos que la concentración de sólidos es tan baja que si una partícula sedimenta, el efecto de la presencia de otras partículas no existe. Así que esa es de nuevo nuestra suposición. Sexto, ¿cuál es el sexto? Que no hay movimiento browniano. Miren, ¿qué es el movimiento browniano? Es el movimiento aleatorio de las partículas pequeñas. Bien, ¿pero qué? Suponemos que no hay movimiento browniano y si asumo que no hay movimiento browniano, eso significa que el tamaño de las partículas debe ser superior a 0.2 micras. Así que el tamaño de las partículas no debe ser muy pequeño. Estas son las suposiciones que deben recordar porque el método del hidrómetro o el de la pipeta se basan en realidad en estas suposiciones. Y sí, esas suposiciones pueden preguntarse en su examen oral, en una entrevista o también en su examen escrito. Eso es todo por esta clase. En nuestra próxima clase vamos a entender cuáles son las correcciones o ajustes que se realizan al realizar el método del hidrómetro para el análisis de sedimentación. Así que nos volveremos a ver. Hasta entonces, sigan aprendiendo, sigan creciendo